Ven Espíritu Santo, llena Ven los Espíritu corazones Santo, de tu llena los pueblo corazones y Enciende enciende en ellos el Ellos fuego de tu estos amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado. y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has derramado el Espíritu Santo, Oh Dios, que has derramado el Espíritu Santo, Concédenos, Jesús, concédenos ese mismo Espíritu, concédenos la gracia. para que también nosotros, como los apóstoles, perseveremos en la oración con María Estamos en la oración con María y pongamos en práctica tu y palabra. pongamos en práctica tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Cristo Amén. nuestro Señor. Señor, amén. Señor, amén. Bueno, el tema que me han asignado hoy es el tema de la catequesis. La catequesis es un tema fundamental, es parte de la evangelización de la iglesia. Recuerden que Jesucristo les dio a sus apóstoles la misión, vayan y anuncien el evangelio a todas las criaturas. Sí. Vamos a ver más adelante que la catequesis es una parte de esta misión, de anunciar el evangelio a todas las criaturas. Bueno, como estamos viendo el diccionario de Mariología, voy a citar un texto de Bértola María Saveria. Ella escribió sobre la catequesis en el nuevo diccionario de Mariología de 1985 y dice así, fíjense cómo define ella la catequesis, dice así, educación es la educación a vivir el misterio de Cristo, la catequesis, la educación a vivir el misterio de Cristo, aprendiendo a amar como ama Jesús, aprendiendo a amar como ama Jesús, a juzgar la historia con la lógica de Jesús, a juzgar la historia con la lógica de Jesús, a poner en el centro de la propia vida la señoría de Jesús, a poner en el centro de la propia vida la señoría de Jesús y como motivación de las propias elecciones la llamada del Padre y como motivación de las propias elecciones la llamada del Padre a través del sacramento de su amor que es Cristo, a través del sacramento de su amor que es Cristo. Así define Bértola qué es la catequesis. Después pone un ejemplo muy bonito que yo les quiero compartir también. Dice que la catequesis es un servicio que algunas personas prestan en la iglesia para ser como mediadores entre la alianza de Dios con cada persona humana. Repito, la catequesis es como un servicio que algunas personas prestan en la iglesia para servir como mediadores o puentes entre Dios y cada persona. Y dice, por ejemplo, así dice, cuando vas a dar catecismo, di estas palabras. Dios quiere hacer una alianza de amistad con aquella persona. Cuando vas a dar una clase de catecismo o vas a hacer catequesis con una persona, pregúntate, ¿Dios quiere hacer una alianza de amistad con aquella persona? ¿Cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo ayudar a que esa persona conozca el amor de Dios? Ahí entra la función del catequista. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir para que aquella persona conozca el amor de Dios? Conozca a Dios que es amor. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces,
Y en esto, ¿qué tiene que ver María? ¿Qué tiene que ver la Virgen María en esto? Tiene que ver mucho, porque acuérdense, nosotros conocimos a Dios. ¿Por quién conocimos a Dios nosotros? Por la Por Virgen María, María. por su sí. Por Jesucristo nuestro Por Señor. Jesucristo, ¿no? Dice, a Dios nadie lo ha conocido, dice el Evangelio de San Juan. El que nos lo ha revelado, ¿quién es el que nos lo ha revelado? El Hijo. Jesús. Es Jesucristo. Muy bien, muy bien. Jesucristo es el que nos revela al Padre. Jesucristo nos revela el rostro del Padre, la misericordia del Padre. Ok, pero la pregunta que les hacía el otro día, ¿y nosotros cómo conocimos a Jesucristo? ¿Cómo es que Dios se hizo carne? ¿Por medio de quién Dios se hizo carne? De De la la Virgen Virgen María. María. Ahí entra la Virgen María. Entonces ven cómo María está presente, claro, a veces silenciosamente, a veces muy discretamente, pero María está presente, porque gracias a ella el verbo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, está cercano a nosotros. Nosotros pudimos conocer a Dios gracias también a la mediación de la Virgen María. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Bueno. ¿Eh? Ahora ya eso es lo que dice Bértola, ¿eh? Ya vamos a terminar con Bértola. Ahora voy a pasar a lo que dice el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II escribió una carta sobre la catequesis tradende. Esta carta de la catequesis tradende es del año 1979, 79 exactamente, 16 de octubre del 79. Y escuchen cómo define el Papa qué cosa es la catequesis. El conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Repito, a ver. Juan Pablo II definió la catequesis como el conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios. A fin de que, mediante la fe, ellos tengan la vida en su nombre. Mediante la fe, ellos tengan la vida en su nombre. Para educarlos e instruirlos. Para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Eso está tomado de la Catequesis Tradendium de Juan Pablo II, número 1. ¿Ya? Pasamos a otra idea. Esta labor de la Iglesia se enmarca dentro de la gran obra de la evangelización, la cual es un proceso. Les decía que la evangelización es más grande, es un proceso. Les decía que la catequesis es parte de la evangelización. Vamos a ver en qué consiste este proceso. El Papa Pablo VI escribió una carta que se llama Para anunciar el Evangelio o Evangelii Nunciandi. El Papa Pablo VI escribió una carta que se llama Evangelii Nunciandi o Para anunciar el Evangelio. Y ahí él explica en qué consiste este proceso de la evangelización. Primero es el testimonio, ¿eh? Primero es el testimonio. Por eso es muy importante el testimonio, porque de cómo vives tú,
de cómo vives tú, la gente se interesa. Oye, ¿por qué vives así? Oye, ¿por qué estás alegre? Oye, ¿por qué a pesar de tantas dificultades en el mundo tú no pierdes la esperanza? Eres una persona positiva. ¿Por qué eres así? Primero es el testimonio. O sea, la Segundo dice, forma de ser de cada persona. exacto, el testimonio. Que tú lo que crees lo testimonias con tu vida. Segundo, el anuncio explícito. El anuncio explícito, también llamado kerigma. El anuncio explícito, también llamado kerigma. ¿En qué consiste el anuncio explícito? ¿Por qué eras así? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Como dice una canción, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. O sea, porque he conocido a Jesús. Jesús ha cambiado mi vida. Jesús es mi fuerza, mi alegría, mi esperanza, a pesar de todas las dificultades de la vida. Ese es el anuncio explícito, ¿sí? El kerigma. Luego viene la adhesión vital y comunitaria. Ah, pues yo quiero ser como tú. Yo quiero tener fe como tú. Yo quiero estar alegre como tú. Invítame a tu grupo, invítame a tu comunidad. Ahí viene ya el aspecto comunitario, donde entra a formar parte de una comunidad por medio de los sacramentos. Ahí se reciben los sacramentos, la primera comunión y todo, la iniciación cristiana, los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la comunión, etc. Y finalmente, una vez que también tú has creído y formas parte de la comunidad cristiana, entonces tú también tienes el compromiso de anunciar ese evangelio a otras personas. Tienes el compromiso de anunciar ese evangelio a otras personas. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Nada más echándoles discursos? No. Ya dijimos que ante todo, ¿cómo es? Con el ejemplo. Con el ejemplo, con el testimonio. Con el testimonio de tu vida. Muy bien, gracias. Ese es el proceso de evangelización según Pablo VI en la Evangelii Nunciandi de 1975. ¿Les quedó claro? Sí. Sí. Es decir, nadie da lo que no tiene. Si nosotros no tenemos la alegría de Jesús, no tenemos la fe de Jesús, no tenemos el amor de Jesús, ¿qué vamos a dar a los demás? Nada. Todo lo Testimonio. contrario. Decía un fraile misionero, decía, si no tienes a Jesús, ¿qué vas a dar a los demás? ¿Qué vas a dar a los demás? Decía un fraile misionero, nada más vas a dar lástima. Bueno. O sea, primero hay que tener a Jesús en el corazón, nadie da lo que no tiene. ¿Por qué María es la grande misionera? ¿Por qué María es la grande misionera? ¿Quién está en su corazón? ¿Quién está en su Jesús. corazón? ¿Quién está en su vientre? Jesús. ¿Quién está en su vida? ¿Por Jesús. quién sufre María? ¿Por quién sufre? Por Jesús. ¿Por quién fue fiel hasta el final? Por Jesús. ¿Y por quién sigue pidiendo ahora? Por nosotros. Por Jesús. Ujú. Con nosotros. Claro, porque acuérdense, para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Bueno, hay dos cuerpos La de Cristo. iglesia. La iglesia. El cuerpo de Cristo físico es la Eucaristía, pero el bueno. cuerpo de Cristo místico somos nosotros. María sigue luchando, sigue intercediendo por el cuerpo de Cristo místico, por nosotros. ¿Queda claro? Sí. Sí. Sí, Fray. Bueno, ahora, más específicamente, ¿qué cosa es la catequesis? Ya vimos este proceso. Ahora, ¿qué es la catequesis? Voy a tomar otro texto del Papa Juan Pablo II. Dice así, la finalidad de la catequesis en el conjunto de la evangelización, es la de ser un período de enseñanza y de madurez. Es la de ser un período de enseñanza y de madurez. Es decir, el tiempo en que el cristiano, habiendo aceptado por la fe la persona de Jesucristo,
habiendo aceptado por la fe la persona de Jesucristo como el solo Señor, y habiéndole prestado una adhesión global, con la sincera conversión del corazón, se esfuerza por conocer mejor a ese Jesús. En cuyas manos se ha puesto. Conocer su misterio. El reino de Dios que anuncia. Las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje evangélico. Los senderos que él ha trazado a quien quiera seguirle. Sus promesas en su mensaje. Las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje evangélico, los senderos que él ha trazado a quien quiera seguirle. Punto y aparte. Si es verdad que ser cristiano significa decir sí a Jesucristo, si es verdad que ser cristiano significa decir sí a Jesucristo, recordemos que este sí tiene dos niveles. Consiste en entregarse a la palabra de Dios y apoyarse en ella. Pero significa también, en segunda instancia, esforzarse por conocer cada vez mejor el sentido profundo de esa palabra. Eso está tomado de la Catequesis Tradendi de 1979 en el número 20. Bueno, aquí tenemos dos niveles. O sea que la catequesis. Ajá. Aquí vemos dos niveles. Cuando nosotros le decimos que sí a Jesús, es decir, cuando creemos en Él, aquí hay dos niveles, dice el Papa. Primero, confiar en Él. Señor, yo confío en ti. Señor, yo me entrego a ti totalmente. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Ese es primer nivel. Pero después viene el segundo nivel. Bueno, ayúdame a comprender tu palabra porque no la entiendo. ¿Qué me estás pidiendo, Señor? ¿Sí me explico? Sí. Pero también en esa ayuda tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Desde luego, siempre. San Pablo dice que nosotros no podríamos creer que Jesús es el Señor si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. Todo esto se hace con la ayuda del Espíritu Santo. La evangelización sin el Espíritu Santo está muerta. Se requiere la ayuda del Espíritu Santo y también la cooperación de la Virgen María y de la Iglesia. ¿Queda claro? Sí. Ahora, le decimos, Espíritu Santo, ayúdanos a comprender el misterio de Cristo, porque no lo comprendo plenamente.
Así también como lo decía Santo Tomás, ¿no? O San Agustín, Sí, claro. confesiones que él pedía la ayuda al Espíritu Santo para poder entender y comprender el mensaje. Así es, así es, así es. San Agustín, Señor, ayúdame a comprender lo que creo. Así es. Así es, así es, así es, muy bien. Pero la fe es un don de Dios, o sea, Dios te da esa fe, no Sí. porque tú seas muy inteligente, Él te quiere salvar, pero tú eres libre para creer o no creer, para rechazar o aceptar esa fe. Ujú. Ujú. Entonces, aquí cómo entra María, en estos dos niveles, ¿cómo entra María? La Virgen María es ejemplo luminoso de esa adhesión total a Jesús. La Virgen María es ejemplo luminoso de esa adhesión total al Señor Jesús y a su obra. María con su sí se entregó totalmente a Jesús y a su obra. ¿Queda claro eso? Sí. María con su sí se entregó totalmente a Jesús y a su obra de salvación. ¿Sí? Entonces, ahí estaría el primer nivel. María para nosotros es ejemplo luminoso de cómo hay que entregarnos totalmente al Señor, confiar en Él, que Él sea el Señor de nuestra vida. ¿Sí? Ujú. Pero también está el otro aspecto, el aspecto de profundizar en la palabra de Jesús. Profundizar en la palabra de Jesús. La palabra de Jesús que se encuentra en la Sagrada Escritura y también en la tradición de la Iglesia. En la historia de la salvación, dice el Concilio Vaticano II en el número LG Lumen Gentium 65, dice: María, por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe. Repito, María por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe. ¿Qué número de Lumen Gentium, por favor? Número 65, ahí lo pueden copiar si quieren. Dice: María, por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe. Cuando es anunciada y venerada, atrae a todos los creyentes hacia su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. Hermoso, hermoso texto. En María se resume nuestra fe, porque ella es la madre del Hijo del Verbo encarnado y es también modelo de la Iglesia. Ahora les voy a decir algo que es de mi cosecha. Vamos a ver si me explico. Bueno, de mi cosecha, pero yo me baso en lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo estoy inventando. Me baso en lo que dice la Sagrada Escritura. Dice: Dios ha hecho en María maravillas. Dios ha hecho en María maravillas. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Dónde dice la Biblia eso? Dios ha hecho en María maravillas. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es su nombre. El poderoso. En el Magnificat. En el Magnificat, muy bien. Porque Dios la ha hecho madre de su Hijo y modelo de la Iglesia. Y por eso nosotros necesitamos reconocer en ella a nuestra madre, por la que nos ha dado la vida, que es Jesús, por obra del Espíritu Santo. Al dar María a luz a Jesús, Él es la cabeza, Jesús es la cabeza de la Iglesia, también nos ha dado a luz a nosotros, claro que sí, por obra del Espíritu Santo, siempre. Pero también como nuestro modelo, pues ella nos enseña cómo seguir a Jesús. María no solo es nuestra madre espiritual, María es también nuestro modelo. Modelo. O sea, ella nos enseña cómo hay que seguir a Jesús, cómo hay que conformarnos a Jesús en tres momentos, lo que yo llamo el tríptico mariano, en tres momentos claves de su vida.
Dice así: en la encarnación, en la pasión y en la resurrección. Ella nos enseña cómo hay que seguir a Jesús en la encarnación, en la pasión y en la glorificación. En la encarnación, María le dijo que sí a Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Sí. En la pasión, ¿qué hizo María en la pasión? ¿Dónde estuvo María? Al pie de la cruz. Al pie de la cruz de Jesús. ¿Y qué dijo? No dijo nada, nada más estar ahí compartiendo con el Señor su dolor, su sufrimiento redentor, ¿ok? Y tercero, en la resurrección, ¿dónde está María? En la resurrección, ¿dónde está María? El Evangelio no habla de eso. El Evangelio no dice que Jesús resucitado se apareció a María. ¿Por qué Jesús resucitado no se le apareció a María? ¿No lo necesitaba? Que María estaba con los apóstoles orando. Eso fue después, eso fue después. Pero en la resurrección dicen algunos comentarios que María no necesitaba que se le apareciera su hijo. Ella ya sabía, porque guardaba en su corazón las palabras del Señor, que dijo: al tercer día resucitaré. Bueno, pero el hecho está de que, como dijo usted, José Luis, al final ella se encuentra con los apóstoles como testigo cualificado de la muerte y la resurrección de Jesús, como aquella que guardaba en su corazón las palabras de su Hijo amado. Entonces, esto que se llama el tríptico mariano, la María del Fiat, la María del Stabat y la María Asunta, o la Asunción de María, que reina ahora con Cristo resucitado en cuerpo y alma, eso se llama el tríptico mariano. Se puede aplicar también a la iglesia, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros también tiene su propio tríptico. Tenemos que decirle que sí a Dios para que se encarne en nosotros por medio de la fe. Tenemos que ser solidarios con Jesús en su sufrimiento, solidarios también con el sufrimiento de nuestros hermanos, para que finalmente, por la misericordia del Señor, el Señor nos lleve a compartir su gloria en el cielo. ¿Les quedó claro? Sí. Bueno, ya estoy terminando. El documento de Puebla dice en el numeral 290 que María será la madre educadora de la fe. María es la madre educadora de la fe. Ella cuida que el Evangelio nos penetre, conforme nuestra vida diaria y produzca frutos de santidad. Esta Puebla 290 lo pueden ver ustedes en sus documentos. Ahora, para Puebla, ¿qué número, Fray? 290. 290. 290. Ahora voy a terminar con un último texto. Acaba de salir el directorio para la catequesis. El 25 de junio del 2020 acaba de salir este importante documento para la catequesis del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. En el mundo en que estamos viviendo, la iglesia, los papas, los obispos se dan cuenta que se necesita una nueva evangelización porque parece que estamos perdiendo la fe. Sobre todo en esta prueba que estamos pasando por la pandemia, parece que estamos perdiendo la fe. Necesitamos una nueva evangelización. Y este directorio de la catequesis que acaba de salir, nos da luces, nos da orientaciones para cómo dar la catequesis, cómo vivir el misterio de Cristo. Sobre todo en la cultura que nos está tocando vivir, que tiene dos situaciones importantes. La cultura digital, ahora todo es digital, miren, las clases ahora ya son por la red, cosa que yo nunca había hecho en mi vida. Y la globalización. La globalización tiene sus ventajas. El mundo ya se hizo chiquito, pero también tiene sus riesgos y sus peligros de perder la propia identidad. Entonces, este directorio de la catequesis nos da principios generales
para que luego cada diócesis o cada iglesia local elabore su propio directorio de catequesis. Creo que no hemos llegado a eso. Yo nada más les quiero decir, mañana, si Dios nos presta vida, mañana les voy a dar algún material sobre aquí en México. Han habido algunos directorios de la catequesis en México, que es una situación particular, donde se toma muy en cuenta a la Virgen María de Guadalupe como modelo de evangelizadora, como les decía la otra vez. María nos enseña con su pedagogía cómo hay que presentar el misterio de Cristo a nuestros hermanos. Pero para terminar nada más este momento, les quiero leer un texto del Papa Francisco. El Papa Francisco, en este nuevo documento que acaba de salir, miren, se los muestro para que lo vean. Ah, ya. ¿Ya lo vieron? Es otro, ¿verdad? Se llama Directorio para la Catequesis del 2020. Y aquí el Papa Francisco, en un número de la presentación, nos hace ver que la catequesis necesita del querigma. ¿Se acuerdan que les decía qué cosa es el querigma? Es el primer anuncio, el anuncio donde se te dice que Dios te quiere, Dios te ama, Dios se interesa por ti. Entonces, toda la catequesis debe estar siempre con el querigma, unida al querigma, porque en realidad el querigma nunca se debe de dejar. Y les voy a leer el texto que dice el Papa para que lo escuchen a él. A ver, espérenme. Estoy aquí en la presentación. Entonces, aquí está. Aquí está, dice así. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza con otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar de una u otra forma a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequética y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Qué hermosas palabras. Bueno, entonces, nunca hay que olvidarnos del querigma. ¿Qué es el querigma? Cristo ha muerto. ¿El primer anuncio? Cristo ha muerto y ha resucitado por ti. Abre las puertas de tu corazón a Cristo. Comentarios, preguntas. Perdón, faltan 3 minutos. Ahora los escucho yo, hermanos, a ustedes. Yo quisiera preguntar la diferencia entre, bueno, o confirmar o afirmar la diferencia entre catequesis y evangelización. La catequesis es el periodo en el que los cristianos estamos en formación o adquiriendo información, y la evangelización es entonces el testimonio que yo voy a dar de lo aprendido. No. Acuérdense, les dije que evangelización es un proceso muy grande. La evangelización implica testimonio. Primero dijimos testimonio, luego dijimos primer anuncio o querigma, luego la profundización de esta palabra en la comunidad, vivir en la comunidad, recibir los sacramentos, y finalmente la misión. Son como 5 pasos de la evangelización.
Entonces, la catequesis, ¿qué sería? La catequesis es el momento para profundizar más en la palabra de Cristo, en la cual tú ya has creído. Ajá. Sí. ¿Sí me expliqué? Pues sí, y también entiendo que es dar testimonio, Sí, porque claro. ¿de qué me sirve profundizar y aprender si no lo practico? Claro, el proceso va unido, no hay que separar las etapas del proceso, es un proceso unitario. Ujú. Sí, gracias. Gracias a usted, hermana. Por eso María es un catecismo viviente, dicen los padres. María es un catecismo viviente porque con toda su vida nos da testimonio de Jesucristo. Ujú. Sí. Es modelo. Es modelo, ya dijimos. Ella es madre de Jesús, pero es modelo nuestro también y madre nuestra Sí. también espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no es posible ninguna de las etapas de la evangelización. Así es. Entonces mañana, si Dios quiere, mañana veremos algo más en relación a la catequesis en México. Sí, está bien. Ay, Porque gracias. este es un documento Gracias, universal. Fray. Gracias a ustedes, hermanas y hermanos. Gracias, Sí. Padre. Gracias. Gracias, Fray. Adiós. ¿Habrá tiempo para una oración? Sí, Ah, La bendición. que el Señor esté con ustedes. y Y con tu su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Dios, Hijo por el y nombre del Espíritu Padre, y Santo, del descienda sobre Santo. ustedes. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vida Dice, de mí no tuviste de mí no apartes. apartes. Ven Ven conmigo a conmigo todas a Todas partes. todas Y las solo partes. nunca me nos dejes. dejes, Ya que nos Ya que nos proteges, proteges Protege tanto tanto por como la verdadera madre, madre. haz Haz que que nos me proteja proteja el de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. mi Padre. Amén. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Luis. Cuídense mucho. Saludos, Pai. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Los quiero mucho, cuídense. Dios Igual. Gracias. Y yo lo quiero mucho a usted.